Si eres psicólogo o terapeuta y acompañas a otros, si sostienes con tu trabajo procesos emocionales y aún así muchas veces te descubres pensando, yo no debería estar aquí, entonces este vídeo es para ti. Hoy te voy a hablar del síndrome del impostor en terapeutas, pero no lo voy a hacer solamente desde la teoría, sino desde un lugar desde el cual yo creo que duele muchísimo más, que es el del valor. Porque el síndrome del impostor en terapeutas existe. Y no aparece porque no sepamos hacer bien nuestro trabajo, sino que aparece por razones muchísimo más profundas. Bueno, mi nombre es Montse Ramírez, soy psicóloga clínica. Desde hace más de 30 años tengo mi propia consulta y además, bueno, pues doy formación en 3 máster universitarios. Yo trabajo muchísimo con todo lo que tiene que ver con el inconsciente y el árbol genealógico, desde una mirada que yo he llamado, bueno, pues transgeneracional e integrativa. Y quiero hablarte de este tema, pues fundamentalmente por 2 razones. La primera es porque cuando yo empecé, a mí esto me dio de lleno. Fue algo que es algo que puedo reconocer perfectamente y recordar en mis comienzos. Y en segundo lugar, pues porque lo sigo viendo una y otra vez en consulta, ¿no? Incluso con profesionales de muchísima experiencia, profesionales muy formados, con mucho conocimiento, pero que viven internamente con esta sensación silenciosa de que no merecen el lugar que ocupan. Así que en este ratito voy a hablarte de este tema, por si lo que yo te pueda contar te puede servir. Bueno, tendríamos que empezar hablando de qué es el síndrome del impostor. Bueno, el síndrome del impostor no es una patología, por supuesto, es una vivencia interna. Es una sensación de que como que no mereces lo que has logrado, ¿no? Aunque tengas capacidad y tengas resultados. Quien lo percibe internamente vive con el miedo constante a que otros se den cuenta de que no es tan válido como creen. Es decir, vivimos, o sea, se vive como en el miedo constante como a ser descubiertos, ¿no? Normalmente, por la experiencia que yo tengo con los terapeutas a los que he tratado, o también con otros terapeutas o colegas con los que he hablado de este tema, te podría decir que lo que me suelen comentar con bastante frecuencia es que cuando se vive con esta sensación interna, hay siempre como un sentimiento de no estar a la altura. También hay como una tendencia a minimizar los logros, ¿no? Los objetivos que se consiguen. También como una necesidad constante de formarse más y más, porque uno siempre está dudando de su competencia, ¿no? Pese a lo mejor a llevar años de formación. También en muchas ocasiones me hablan del miedo tremendo a equivocarse o a fallar o a dañar a aquellas personas, ¿no? A las que tratan. Incluso algunos me dicen, jo, Monse, tengo una creencia muy fuerte de que estoy engañando a mis pacientes, a las personas a las que trato, ¿no? Y la mayoría suelen compararse bastante con otros colegas. Y lo más curioso, bueno, curioso o paradójico, no sé, es que este síndrome se da en personas que probablemente aparentan completamente algo diferente, porque suele darse en personas que son muy responsables, muy exigentes con ellas mismas, personas bastante comprometidas, que se esfuerzan muchísimo en intentar hacer las cosas bien y que además incluso están constantemente testándose, ¿no? Para ver si realmente es así. Y a todo esto que te cuento, me mencionan también en muchas ocasiones la dificultad para cobrar. O sea, eso cuando mm, cargamos con el síndrome del impostor es casi fijo, ¿vale? Porque ¿cómo vamos a cobrar por lo que hacemos si somos un fraude o si nunca nos sentimos suficientemente buenos, suficientemente fiables, formados? Bueno, muchas veces incluso uno puede llegar a tener la sensación de que está de paso por esta profesión. Y yo particularmente creo que lo más duro de todo es que esto no se vive en voz alta, se vive en silencio. Bueno, es verdad que el síndrome del impostor se puede dar en muchos contextos, en diferentes tipos de personas, en diferentes tipos de trabajos, ¿no? O de profesiones. Pero yo creo que la nuestra es especialmente susceptible a esto. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser tan frecuente?
en nuestra profesión? Pues fundamentalmente porque creo que trabajamos con el dolor humano, trabajamos con historias profundas, trabajamos con vidas. Como terapeutas, nos afecta mucho pensar en que tenemos que ayudar a los demás y el pensar que no podemos hacerlo, que a lo mejor nos podemos estar equivocando o, o que a lo mejor no estamos dando con la tecla de lo que nuestro paciente o cliente necesita, pues creemos que habla de nuestra capacidad, de si servimos o no servimos para ser terapeutas y del valor, ¿no?, que tenemos como profesionales de este sector. Al fin y al cabo, es muy fácil sentir que si la persona a la que acompañamos no mejora como a nosotros nos gustaría, pues es solo responsabilidad nuestra, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que, sobre todo al principio, se piensa eh, con bastante regularidad. Y nos sentimos así, aunque la realidad, y yo creo que todos los que nos dedicamos a esto lo sabemos, es que jamás hay resultados medibles inmediatos, porque el proceso no depende solo de nosotros, también depende de nuestro paciente. Y a su vez, nuestro paciente depende de multitud de factores, de su estructura de personalidad, de su ritmo, de su genética, de sus conflictos, etcétera, ¿no? Todo eso le va a permitir avanzar más o menos rápido, ¿no? Pero no siempre depende de nosotros. A esto le podemos añadir que yo creo que es una profesión donde hay una exigencia ética muy alta y que además contamos con una idealización por parte de la gente que viene a vernos, ¿no?, a tratarse con nosotros, de que, bueno, al final los terapeutas tenemos que ser neutros, tenemos que ser personas muy seguras de nosotros mismos, muy sabias, así que tenemos que saber en cada momento lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir, cómo hacerlo, casi como que tenemos que tener respuestas para todo en todo momento, ¿no? Y aquí es cuando aparece para mí una de las mayores trampas a las que nos enfrentamos como terapeutas en este tipo de situación. El creer que como ayudamos, no podemos dudar. Pues nada más lejos de la realidad. A mí me gusta pensar, y de hecho podéis creerme, lo siento así, que mis pacientes o mis alumnos, cuando estoy dando formación, son mis mejores maestros. Yo creo que con mis pacientes he aprendido más que con nadie en esta vida. Ellos me han enseñado a saber si puedo ir un poco más allá o no. Me muestran si lo que estoy tratando con ellos es acertado, si por el contrario no es suficiente. Y eso me ayuda a dar más de mí misma. Mm, me hacen incluso muchas veces retarme, ¿no?, en la necesidad que yo tengo de ayudar y acompañar mejor a quien está confiando en mí. Y me han hecho darme cuenta de muchos procesos internos míos que a lo mejor no me había trabajado o que todavía estaban ahí. Y yo pensaba que no, que esas cosas ya me las había trabajado estupendamente bien, ¿no? No, ellos me han hecho darme cuenta muchas veces de que no es así. Así que el síndrome del impostor en este sentido es una lacra. Es una lacra que nos puede paralizar y hacer que no veamos la realidad tal y como es. ¿Qué quiero deciros con esto? Pues que la mayoría de los que nos dedicamos al mundo de la psicología o al mundo de la terapia solemos llegar desde la vocación. Y es muy fácil confundir vocación con sacrificio. Es muy fácil confundir cobrar por tu trabajo con aprovecharse del otro. Incluso es muy fácil ver a la persona a la que intentamos ayudar por encima nuestra. Y cuando ayudamos desde ahí, quizás más desde casi una sensación de deuda interna, el valor que tenemos se diluye. Y todo lo que hacemos, todo lo que podemos aportar, bueno, pues de alguna forma también. Así que, si sientes que este es tu caso, por favor, despréndete de esta especie de cadena y empieza a sentirte libre. ¿Libre de qué? Libre de creer en ti, de creer que no estás en deuda con nadie excepto contigo mismo, de creer que lo mejor que puedes hacer por ti
y por tu paciente o por tu cliente es confiar en ti, en tu conocimiento, en tu fe interior y en tu intuición. Porque esto no es cuestión normalmente de falta de formación. El síndrome del impostor no se va a curar porque tengamos más títulos. Hay personas que todo lo contrario, ¿sabes? Cuando más formadas están, más dudan de sí mismas. Yo he tenido muchas de esas personas en consulta. Porque el problema realmente no está en el saber, está en el permiso interno que uno se da para creerse lo que te acabo de comentar hace unos minutos. Eso de no estar en deuda con nadie más. Y bueno, aquí voy a abrir un melón que a mí me ha servido muchísimo con este tema y con muchos otros en mi práctica profesional, ¿no? Ser consciente de que ese permiso del que te hablo no siempre es individual ni depende solo de nuestra parte consciente. Cuando uno mira su historia familiar, su árbol genealógico, aparece otra lectura muy diferente sobre el origen de ese síndrome. Veréis, nosotros podemos estar vinculados a ancestros que quizás no tuvieron reconocimiento a pesar de ser personas súper válidas. O podemos estar vinculados a antepasados nuestros que tuvieron profesiones invisibilizadas, que hicieron mucho por quienes tenían alrededor, pero es que nunca se les valoró el trabajo que hicieron o nunca se les vio realmente. Podemos estar vinculados a mujeres que no tenían derecho a saber, a estudiar, a decidir, o incluso a hijos que era mejor que no supieran más porque no tenían permiso para ser más que el resto. Muchas veces ser terapeuta implica ocupar un lugar que antes no existía en el sistema familiar. Y ahí es donde el inconsciente pues muchas veces se pregunta, ¿tengo derecho? Y este puede ser el origen de por qué dudamos tanto. Puede ser el origen de incluso por qué creemos que no somos merecedores. Incluso el origen o una parte de él, de nuestra autoexigencia, que muchas veces nos quita seguridad a la hora de hacer nuestro trabajo. Mandatos familiares como tienes que hacerlo perfecto, no puedes fallar, o lealtades familiares que hacen que no tengamos permiso para destacar por encima de nuestros padres o de aquellos que no pudieron hacerlo porque, bueno, pues porque vivieron en una época en la que quizás no pudieron estudiar, aunque valieran para ello, o que no tenían voz para expresar lo que querían. Mi experiencia es que la mayoría de las veces no dudamos de nosotros realmente. Dudamos porque estamos siendo fieles a una historia familiar. Y en ese sentido, el síndrome del impostor no habla de inseguridad. A veces habla de lealtad. Veréis, os voy a poner un ejemplo. Acompañé durante un tiempo a una terapeuta que tenía una formación increíble. Tenía un par de másters, varios posgrados, muchísimos años de trabajo personal, de trabajo profesional, pero aún así, cada vez que un paciente mejoraba, avanzaba, solucionaba un problema o un conflicto, ¿sabéis lo que me decía? Va, ha sido suerte. Cuando algo no funcionaba, es decir, cuando el paciente no avanzaba o no mejoraba, pues entonces la responsabilidad era solo suya. Pero cuando ayudaba a su paciente a mejorar, incluso podría darle el alta porque estaba bien, entonces no. Entonces era solo una cuestión de suerte. O incluso a veces me decía, bueno, es que el paciente ha colaborado muchísimo en la terapia, por eso. Cuando miramos su historia familiar, apareció una mujer, una ancestra, en este caso una abuela, que fue una mujer muy inteligente, una mujer muy capaz, muy adelantada a su época, pero que nunca pudo estudiar, ni pudo ejercer nada propio, aunque le hubiera gustado tener su propio negocio, porque bueno, pues por la época y siendo mujer no se lo permitieron. Mi paciente, que estaba vinculada a esa abuela,
por nombre, se llamaba igual, y también por fecha de nacimiento. Estaba ocupando, para que me entendáis, un lugar que en el sistema había quedado prohibido. Si ella no pudo, si mi abuela no pudo, yo no tengo derecho a ser más que ella. Así que aquí el problema no era que ella realmente dudara de su capacidad porque no supiera hacer su trabajo. Dudaba de su derecho a ello. Cuando ella pudo reconocer que no estaba traicionando a nadie por ejercer su trabajo como lo hacía, sino todo lo contrario, lo que estaba haciendo era reparar la historia de su abuela, reparar una historia de dolor, de sufrimiento, de impotencia. Bueno, pues cuando ella pudo darse cuenta de esto, se hizo consciente de esto, algo se recolocó. Es cierto, no os voy a engañar, que no dejó de dudar del todo ni de la noche a la mañana, pero sí dejó de esconderse y de quitarse valor. Y eso fue el principio de poder trabajar con ella, pues un tema de confianza y de seguridad que hizo que creyera más en ella, en su trabajo, en su valía. Bueno, y que yo sepa, esto sigue siendo así hasta el día de hoy. Lo sé porque ahora mismo, desde hace un par de años, le derivo muchísimos pacientes de los que tengo en lista de espera y a los que yo no voy a poder ver en breve y que creo que realmente necesitan ayuda pronto. Así que, bueno, con este ejemplo lo que os quiero mostrar es que es interesante mirar en la historia familiar cuando nos sentimos no merecedores, ¿vale?, de lo que logramos. Y como os he comentado al principio, como esto es algo que me pasó a mí cuando yo empecé hace más de 30 años a pasar consultas, bueno, pues te voy a sugerir 3 cosas que a mí me funcionaron. Las coges si quieres y si no, no, es por si acaso te pueden servir y te apetece. Mira, lo primero que yo hacía y que me funcionaba muy bien, antes de empezar una consulta me preguntaba, ¿qué temo hoy? Creo que lo ideal es no analizarlo, solo nombrarlo mentalmente, porque la duda pierde mucha fuerza cuando se reconoce. Después, en segundo lugar, no sé, intenta cambiar un poco el objetivo de la sesión. No pienses a lo mejor, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo perfecto. No, piensa mejor, hoy voy a estar presente y voy a escuchar bien a mi paciente. Por mi experiencia te diría que eso reduce bastante la exigencia y también la presión de resolver sin dudar o sin equivocarte, ¿no?, lo que el paciente traiga a tu consulta. Y por último, una vez que termines la sesión, intenta registrar solo hechos, sin mucha interpretación. ¿Qué te ha dicho tu paciente? ¿Qué le has dicho tú? Si has hecho alguna dinámica con él o has intervenido de alguna manera, bueno, pues cómo lo has hecho, qué es lo que has hecho, cuál es tu impresión al respecto. El síndrome del impostor suele alimentarse mucho de evaluaciones subjetivas, pero no de hechos. Y bueno, ya si quieres darle una vuelta de tuerca más, puedes elegir una frase que te sirva como un anclaje profesional para poder repetírtela cuando dudes. A mí eso me funcionó muy bien. Yo, por ejemplo, tenía una que era algo así como, no necesito saberlo todo para acompañar a mi paciente, ¿no? O no estoy aquí para salvar a nadie, sino para acompañar. Bueno, a mí me funcionaba alguna frase de este tipo y te recomiendo que te busques alguna que, bueno, pues que te resuene. Creo que ese tipo de frases ayudan bastante a hacer un recuadre clínico interesante. Bueno, y en el caso de que creas que es verdad, que puedes tener que ver con algo heredado, con algo transgeneracional, en vez de preguntarte o cuestionarte si vales como terapeuta, pregúntate, ¿a quién estoy siendo leal o puedo estar siendo leal si dudo? Supongo que si estás escuchándome aún es porque algo de lo que te he contado te resuena. Bien porque te pase a ti, bien porque le pase a gente que conoces. Bueno, si es así, me gustaría animarte a que lo mires, a que mires a la cara de este síndrome. Sí, me has oído bien. Mirarlo. Creo que el coste de no hacerlo es muy alto. Autoexigencia constante, disfrute bloqueado, desvalorización profesional, ansiedad, ánimo bajo, abandono de proyectos, invisibilidad. Uf. Mirarlo y hacerle frente nos ayuda a autorizarnos internamente y un terapeuta que se autoriza se vuelve disponible y necesario. Y yo creo que eso es profundamente sanador. Y en esa mirada
no olvides explorar un poquito tu historia familiar. Ahí puede estar el origen, ya sabes, o parte del origen de lo que te pasa. Y poder soltarlo o integrarlo es una forma también de soltar el miedo y la duda. No solo para ti, sino también para las generaciones que vienen por detrás. En fin, que si este vídeo ha puesto palabras a lo que sientes o te pasa, recuerda, no estás solo o sola en esto. Me encantaría que me escribieras, me comentaras tu caso y poder leerte en comentarios. Y si quieres que hablemos algo más de estos temas, pues no sé, terapeutas, linajes, vocación, problemas a los que nos enfrentamos todos en terapia, dímelo, suscríbete a mi canal.